Bueno, con nosotros Manuel Natal, el ex representante, el licenciado Manuel Natal, que debo decir que hace mucho tiempo que estudió Derecho, yo creo que 2 años menos que yo, ¿verdad? Sí, pero terminamos yo creo que juramentando a la vez. Pues, así es. Sí, sí, en mi caso, por unas cuantas querellas que hubo ahí. Pero nada, licenciado, ahora como la posición oficial del partido es coordinador, ¿no? Coordinador general. Coordinador general del Partido Victoria Ciudadana, Movimiento Victoria Ciudadana. Ok, yo tengo una preocupación, y esto te lo voy a decir, ni siquiera es una preocupación sobre el partido, sino sobre cuánto uno puede confiar en un miembro del partido. ¿Ustedes están seguros de que Mariana Nogales va a salir bien de este proceso y por tanto están dispuestos a defenderla con uñas y dientes porque todavía las acusaciones no están? O sea, como no saben los detalles, es que vi la defensa y me pareció encomiable desde la perspectiva de que definitivamente creemos en ella. Pero ¿y si mañana las acusaciones son de cosas que ustedes ni siquiera saben? ¿Estarían dispuestos a decirle, no, Mariana, o sea, tienes que renunciar? Nosotros estamos seguros que el proceso que se está llevando en contra de Mariana es un proceso arbitrario, caprichoso, injusto y que, para decirte francamente, nunca antes se había llevado a cabo contra ningún otro miembro de la Asamblea Legislativa por los mismos hechos que Mariana. Porque se olvida quizás en el trayecto de, ya llevamos 2 años en esto, que esto se originó por un tema de un informe financiero en donde fue Mariana misma quien se da cuenta que había cometido un error en una sección del informe que nada tiene que ver con su información financiera y pide a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes que le permita enmendar su informe, como mismo enmendaron su informe 38 otros representantes que sometieron una información que tuvo que ser rectificada. Y en el único caso que ha significado un procedimiento ético y ahora un procedimiento criminal es en contra de Mariana. El único, inclusive, cuando hubo 2 representantes que ni siquiera radicaron el informe. Una representante... Okay, vamos a explicar eso. Un legislador, usted fue legislador, así que lo puede explicar mejor que yo. Un legislador tiene que entregar un informe de ética y donde básicamente detalla sus propiedades, sus pertenencias, sus activos. Todos los años, desde el primer año que llegas a la Asamblea Legislativa, radicas un informe donde contestas un formulario que tiene información personal de la persona, dónde vive, si está casado, divorciado, soltero, dónde ha trabajado 2 años antes de llegar al puesto, sus ingresos, sus cuentas de banco, sus deudas, su tarjeta de crédito, todo, las propiedades que pueda tener. Y todos los años tienes que radicar ese informe. El propósito de eso es poder ver cuál es tu situación financiera cuando llegaste y cómo esa situación financiera continúa igual o cambia durante tu transcurso en la legislatura, en este caso, para asegurarse que lo que tienes es cónsono con lo que generas y demás. Y en el caso de Mariana, toda su información financiera, que estamos hablando de su primer informe en la Cámara de Representantes, que esto todo ocurre previo a llegar al puesto electivo, que estamos hablando de sus ingresos, que estamos hablando de sus gastos, que estamos hablando de sus préstamos, que estamos hablando de sus propiedades. Todo fue informado. Lo único que ella y ella misma admitió que cometió un error fue que en una sección te preguntaba ¿qué puestos has ocupado en o fuera del gobierno durante los pasados 2 años? Y ella habló públicamente de que ella vio gobierno y dijo, yo nunca trabajo en el gobierno, puso no. Si hubiese puesto sí, la consecuencia hubiese sido sí y poner el título de los puestos y el periodo. Pues, tesorera de la Coalición contra la Pena de Muerte, 2018-2020. Se acabó, más nada, porque como ella no recibía compensación de esas posiciones, no tenía que informarlo en ningún otro segmento. Sí, pero lo que plantea... Y ¿verdad? Esto es lo que se ha rumorado. Yo desconozco porque honestamente el fiscal especial independiente no ha presentado las acusaciones y por tanto no es público todavía el detalle. Pero lo que se plantea es que hubo un patrón de aparente evasión contributiva, que al no informar la posición que ella tenía o incluso que ella firmaba, lo que eran realmente cuentas de una corporación. Por eso, pero qué bueno que traes ese punto. Las cuentas de una corporación de la cual uno pudo haber formado parte previo a llegar a la Asamblea Legislativa no forman parte de tu informe financiero. No hay ninguna obligación. Pero entonces la acusación quizás no es sobre el tema del informe financiero, sino sobre evasión contributiva de las planillas, que es lo que se alega. Y por eso mi punto de preguntarte originalmente, ¿qué pasa si la evidencia que le muestran a ustedes es otra? Porque yo vi que ustedes hoy se abrazaron y diciendo te vamos a defender. ¿Y qué pasa si de repente el martes que viene, cuando presentan las acusaciones, son acusaciones tan y tan serias que ustedes tienen que echar para atrás y decir, caramba, Mariana, vamos por parte. Vamos por parte.
El señalamiento original tiene que ver con la omisión o el incumplimiento en cuanto al informe, que se limita única y exclusivamente a lo que te acabo de mencionar. La Cámara de Representantes, con una comisión de ética compuesta con miembros del PNP, del PPD, del PIB, de Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, concluyó que lo único que faltaba en ese informe fue lo que Mariana había planteado. Ellos le pidieron información Sí, financiera. pero es que en ese informe, de nuevo, no hay elementos de evasión contributiva, que es lo que supuestamente ahora investigó el FEI y que Hacienda pudiera contar. Pero vamos a decir que ese sea el caso. Vamos a decir que ese sea el caso. Déjame plantear algo. A cualquiera le puede pasar, a cualquiera le pasa que en sus planillas o que formó parte de una corporación, es que quiero ser lo más justo posible. Claro, claro. A cualquiera le pasa que, qué sé yo, en un momento dado, mi mamá tenía un negocio y yo ayudaba a mami con el negocio, me pusieron como agente residente. ¿Tú ni te acuerdas que hiciste eso hace 20 años? O sea, eso puede pasarle a cualquiera. Eso, de hecho, ha pasado. Seguro. Lo que pasa es que una cosa es eso y otra cosa es... ¿Pero tú crees que eso se refleja sobre su trabajo como legisladora? No, estamos claros que no. Peor Estamos aún, claros que no. peor aún. Pero, ¿tú crees que eso debe estar como consecuencia de una investigación que comienza por una erradicación de un informe que nada tiene que ver con eso? Pues eso es un argumento válido. El problema es que es un argumento de defensa. Lo que la fiscalía te va a decir es, bueno, yo empecé a investigar el informe de ética que ella presentó y de repente encontramos que había propiedades que no se informaron y por tanto hubo evasión contributiva. Las dos propiedades que Mariana Nogales es titular fueron informadas. Que su señora madre, que una corporación puede tener otras propiedades, absolutamente. ¿Mariana tiene que incluirlas en su informe financiero? No. Esa es la cosa. O sea, que mucho se ha dicho públicamente, particularmente por los querellantes, por Tomás Rivera Chats, por Gregorio Matías, de cosas que son falsas, de que Mariana incumplió en informar qué sé yo cuántas propiedades. Falso. Las dos propiedades que Mariana es titular están informadas. Que Mariana no pagó el room tax, que tú alquilas a corto plazo. Las propiedades de Mariana no se alquilan en corto plazo. O sea, que es una mentira tras otra. Claro, después de 355 días que el FEI llega investigando este caso, que tienes dos fiscales asignados que están cobrando por el trabajo que realizan, no son asalariados, son contratistas que facturan a 100 y pico pesos la hora por el trabajo que realizan. Tienen que producir algo. Cuando lo veamos, vamos a poder estar en posición de contestar. Por eso es que mi punto es que a veces, y esto no, o sea, el partido tiene que saber, ¿verdad?, que lo que se va a juzgar fuera es, si son los nuestros lo defendemos y son los demás lo señalamos. Y obviamente cuidado porque quizás de aquí al martes sepamos más información cuando finalmente se presenten los cargos. Claro, y haremos lo que hemos hecho durante todo este proceso, venir a dar cara y contestar. Y eso yo creo que es lo importante que distinga a Mariana de otros casos, que Mariana fue ella la que hizo público su informe, fue ella la que dijo, no fue el FEI, no fue el Ética Gubernamental, fue ella la que dijo, adiós, yo me acabo de dar cuenta que yo cometí un error, olvídate el que sea, pequeño o poco, ella lo sometió para que poder rectificar. Tengo una pregunta sobre otro tema. El licenciado Juan Dalmau ha dicho que no hay una negociación en el puesto de comisionado residente. O sea, ¿eso significa que ustedes, como parte de la alianza, ya se descarta el que pueda nombrar Victoria Ciudadana un candidato a comisionado residente, o es que la negociación es quién sería esa persona? No, la posición de Victoria Ciudadana es muy clara. En este momento estamos definiendo cuál puede ser la agenda de consenso entre todas las personas y organizaciones que formen parte de la alianza. Una vez hagamos eso, vamos a ver cómo llevamos esa agenda del gobierno a través de las candidaturas. En este momento no hay ningún acuerdo sobre ningún tipo de candidatura, ni con el PIB, ni con otras organizaciones. ¿Que vamos a llegar a eso, que aspiramos a eso? Por supuesto. Sí, pero si el PIB ya dice que no va entonces a negociar la comisión residente, ese es de cara a la conversación, esa es la posición del PIB, y de cara a Victoria Ciudadana tenemos la otra. Y también hay otras organizaciones que tienen la propia. Nosotros estamos tratando de llevar este esfuerzo de la manera más participativa posible y claro, tenemos un calendario electoral encima que obviamente nos pone una presión adicional. Muchas gracias, licenciado Manuel Natal. Veremos a ver, obviamente, de aquí al martes. Regresamos, de hecho, con la gente del FEI y también